En esta segunda parte de las locaciones de playa de Corazón Salvaje de 1993, te mostraremos la playa escenario en donde vimos a Juan del Diablo de niño. Te contaremos todo acerca de este lugar turístico y de la gastronomía que se ofrece en la misma. Todo esto y mucho más a continuación. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Al inicio de esta historia pudimos contemplar la hermosa playa en donde Juan del Diablo paseaba y hasta discutía y peleaba con otros niños, en la cual de igual forma se encontraba la humilde choza en donde vivía y finalmente muere su padrastro, quedando totalmente huérfano a su corta edad. La locación elegida para estas escenas durante el inicio de esta historia relacionado a Juan del Diablo de niño fue Boca de Tomates, una playa emplazada en la ciudad de Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, México, rodeado por una amplia zona de manglar colindando con el estero Bocanegra, que es el hábitat de aves, tortugas y cocodrilos, además de contar con diferentes tipos de flora y fauna, siendo una atracción que provoca que la gente visite la zona de manera frecuente, encontrándose además atrás del Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz. Esta playa se caracteriza por contar con numerosos restaurantes llamados enramadas, que ofrecen los tradicionales pescados zarandeados. Es un lugar tranquilo y escondido, pero aún así ampliamente concurrido. Desde la playa puede observarse la zona hotelera de Puerto Vallarta. A ver, ¿qué vas a hacer tu hijo? Yo voy a... Ahorita voy a acomodar los troncos para meter el zarandeado. ¿El zarandeado?
Qué bárbaro. ¿Qué estás preparando ahí la lumbre, verdad? Sí, tienes que hacer brazos para que no meta tanto humo y sepa más bueno. Primero lo ponemos del lado de la carne para que se dore y de la forma que tiene, pues, porque si lo ponemos del lado de las camas se infla y se encoge. Un tiempo así y ya luego lo volteamos y le ponemos de esas cosas. Órale. ¿Es el adobo? Es el adobo. Ah, huele bien rico, ¿eh? El mejor adobo del país. El mejor adobo del país. De eso, México. de México, eso. Y ahora sí la vueltecita. ¿Ya cuánto tiempo lo dejas ahí? Esos pequeños alrededor de 15 a 20 minutos. Uno grande tarda hasta media hora. ¿Usted qué hace aquí, doña Alicia? Torteando, haciendo tacos de frijoles. Mire, se va a casar, ya se le hizo una Tortillas. tortilla. A uno. Le falta el aceite. El aceite tiene que estar bien caliente para que no se pegue el pescado. Previamente salado es parte del oficio quemarse aquí todos los días. Se estila un poquito el pescado porque tiene mucho aceite. Entonces, ¿qué camarones son? Estos son los cucarachas. Aquí tenemos ajo, su pulpo, la mantequilla, verduras. Puede ser papas a la francesa. Le damos las papas. Ya vienen zarandeados. Ya listo para montar tu. Claro está que Boca de Tomates es bonito por su manglar. Hay elementos que justifican ampliamente el valor biológico, económico y social del área, su fragilidad y establece bases para la posterior definición de estrategias para su conservación y desarrollo. Es por eso que queremos insistirle a todas las personas que vienen a este lugar que cuidemos nuestras playas. Puerto Vallarta, con toda la extensión de la palabra, es un paraíso y aquí es el comienzo. Así que si quieres tener una conexión directa con la naturaleza, puedes venir aquí a Playa Boca de Tomates. Hola, bueno, aquí estamos haciendo, como bien lo dice el título, actividad sin límite. Pudimos ingresar a esta parte, reserva natural, que es el manglar de la Boca de Tomates. Esta zona todavía se puede ingresar un poquito a tomar fotos y demás. Está muy pantanoso. Como podemos ver aquí, el manglar está precioso. Aquí podemos ver nuestro manglar en su máximo esplendor. La verdad es que se ha ido reduciendo, cada año que pasa nos queda menos, por eso es muy importante mantener su conservación. También cabe mencionar la importancia que tiene en el ecosistema, ya que aquí vienen las tortugas a hacer sus nidos para desovar, por lo cual en el extremo sur de la playa se encuentra el campamento tortuguero de Boca de Tomates. Aquí se ve claramente cómo el agua del río es tan densa que no logra desvanecerse con el agua del mar, sino que se hace una especie de línea como si fuera agua y aceite. Esta playa es sin duda popular entre las familias locales, por lo que es una excelente manera de experimentar el auténtico espíritu local y de lo que realmente se trata México. Si tiene suerte y va en la época adecuada del año, podrá ver la liberación de crías de tortuga, que es de junio a octubre, y ballenas jorobadas de diciembre a marzo, jugando en las aguas de la bahía. Seguro, si en algún momento visitamos a Boca de Tomates, podremos disfrutar del menú del lugar, a la vez que la blanca arena nos hace recordar las bonitas escenas de Juan del Diablo cuando niño vivía en dicho lugar. Este video aquí no finaliza. Te invitamos a continuar viendo más locaciones de playa de Corazón Salvaje de 1993. Nos encontraremos en el próximo video.